protegiendo nuestras familias. Libro de Nehemías, capítulo 4. Mientras buscamos Nehemías, quiero decirle, todos estamos esperando cosechar este año y bueno, todos los años. Pero hay un área especial en donde es tal vez la que más anhelamos que haya cosecha, y es en la familia. Porque ¿de qué nos sirve tener ingresos o tener ahorros en el banco o tener posesiones o tener bienes si se perdieran nuestros hijos, si se perdiera nuestra familia, si no hubiera restauración, si no hubiera perdón, si no hubiera paz? ¿De qué nos serviría? Pues de nada, ¿cierto? Porque un día vamos a ir a comparecer delante del Señor y no nos vamos a llevar los bienes, ni los ahorros, ni las muchas cosas que adquirimos. Entonces creo que el área donde más yo sé que usted y yo anhelamos recibir cosecha es con nuestros hijos, es en nuestra familia. Ese es el galardón, esa es la corona, ¿cierto? Así como los 70 ancianos que van a estar delante de la presencia del Señor, y dice la Biblia que pondrán sus coronas delante del Señor. Esa corona que recibieron en vida y la corona que nosotros como líderes recibimos en vida es ver a nuestra familia sirviéndole a Dios. Entonces por eso preparé el mensaje protegiendo nuestras familias, y el texto base va a ser Nehemías capítulo 4. Libro de Nehemías capítulo 4 versos 13 y 14. Dice la palabra: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. Está hablando Nehemías. Y dice que en un lugar específico ubicó al pueblo, ¿de qué manera? Por familias. Con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, léalo conmigo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Le estaba hablando Nehemías al pueblo y le está diciendo: queridos, es necesario reconstruir las murallas caídas de Jerusalén. Pero mientras yo las reconstruyo con algunos de ustedes, ubíquense por familias y pelee cada uno por su familia. Pelee por sus hermanos, pelee por sus hijos, por sus hijas, peleen por sus mujeres, peleen por sus familias, peleen por sus casas. Y digo yo, qué bonita tarea la que Dios le puso a Nehemías, que fue reconstruir el muro de Jerusalén. Esa era la tarea. Pero Nehemías sabía que aparte de reconstruir el muro de Jerusalén, era cuidar y proteger las familias cristianas que habían en aquel entonces, los judíos. Entonces él dijo: ¿qué voy a hacer? Es necesario que se pongan las pilas cada uno y que vele cada uno por su propia familia. Y los ubicó por familias. Me gusta eso, no los ubicó por tribus, la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, la tribu de... No, él los ubicó por familias. Y les dijo cada uno, bueno, les dijo, después de que me miré y me levanté y no, puse al pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas, o sea, con las armas de defensa. Pero dice que después se levantó y les dijo: no tengan temor, porque él dijo, pues les va a dar miedo, la ciudad está desprotegida, no hay muros. Entonces cada uno hágase por familias y peleen por su familia. Queridos, es la misma tarea que tenemos hoy en día. La sociedad está viviendo tiempos no tan fáciles y es necesario reconstruir los muros de los principios y los valores en nuestra sociedad. Una sociedad que los está perdiendo. Una sociedad en donde hoy somos discriminados si hablamos de Jesús o si se habla de principios cristianos. En donde muchos tienen la autoridad de levantar su voz y gritar cosas o defender sus causas, pero nosotros tenemos que quedarnos callados y no hablar de Jesús en público, en ciertos lugares, porque se supone que tenemos que respetar al otro, ¿cierto? Eso es como lo que hoy promueve la sociedad. Qué importante que podamos reconstruir las murallas de los principios, de la ética, las murallas de la lealtad y de la fidelidad, las murallas de la verdad y el poder que hay en la palabra. Antes la palabra tenía un valor muy importante. Unas dos personas hacían un acuerdo de palabra
y ese acuerdo valía y tenía poder porque la palabra valía. Hoy en día hay que firmar, autenticar y poner huella. Y ni así. Porque la sociedad vive muchas cosas y muchos cambios que atacan directamente a la familia. Eso ha sido siempre. En tiempos de Nehemías, los enemigos del pueblo de Israel derribaron los muros de Jerusalén para poder entrar y tomar posesión de Jerusalén, entrar y acabar con los judíos. Es el mundo. Hoy en día se llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y sabe, yo noto que a los jóvenes especialmente les cuesta bastante hacer diferencia. No les es tan fácil diferenciar entre lo que conviene y lo que no, entre lo que edifica y lo que no. Con facilidad el mundo trata de confundirlos, trata de enredarlos. El año pasado, en un centro comercial, me quedé viendo un muchacho, yo toda imprudente, ¿no? Yo viendo el muchacho porque yo le veía algo raro en la cara y era que se había tatuado una lágrima. Y yo decía, pero ¿qué es lo que ese muchacho se hizo en la cara? Y yo toda imprudente que me dice mi hijo, mami, disimula. Las mamás todas imprudentes, ¿no? Que a ratos somos. Y yo era que yo estaba aterrada, yo, pero ¿quién se le ocurre tatuarse una lágrima en el cachete? Dije, el muchacho se veía muy triste. Y yo dije, pues de pronto ni siquiera es que esté triste, pero pues con una lágrima en el cachete se va a ver triste de por vida. Yo pensaba dentro de mí, ¿no? ¿A quién seguirá ese muchacho para haberse hecho eso en la cara? ¿Cuáles serán sus influencias? ¿Cuáles serán los youtubers, influencers o tiktokers que sigue para ocurrírsele una idea como pintarse, tatuarse una lágrima en un cachete? ¿Sabe? ¿Y qué pensaba yo? El muchacho se veía todo simpático. Se veía que es un muchacho bien simpático. Dije yo, Dios mío, es que los jóvenes hoy en día no les es tan fácil diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo que conviene y lo que no, entre lo que edifica y lo que no. Más aún si no cuidan lo que ven, lo que escuchan, a quienes siguen y demás. Porque yo no creo que ese muchacho se haya levantado un día a decir, ay, me voy a tatuar una lágrima en el cachete. Yo no lo creo. Yo creo que es influenciado. Todas las cosas son influencias, más en los jóvenes. Entonces, queridos, la sociedad está permisiva con la inmoralidad, la sociedad está permisiva con el pecado, la sociedad está permisiva con muchísimas cosas. Y no es tan fácil a los jóvenes mantenerse firmes y radicales. Los matrimonios y las familias están en peligro. Escuché a alguien decir están en vía de extinción y yo dije, anulo al diablo. No estamos en vía de extinción, no, señor. Pero ¿por qué? Porque muchos jóvenes hoy en día no piensan en casarse. Y queridos, es por lo que la sociedad nos muestra, ¿no? Así de que nosotros, así como Nehemías fue escogido por Dios para proteger la ciudad, porque Nehemías fue escogido por Dios para proteger a Jerusalén, nosotros hemos sido escogidos por Dios para proteger nuestras familias, para proteger nuestras ciudades, para proteger nuestro país. Y es una responsabilidad que la querramos tomar o no nos compete a nosotros. No sé si usted se ha dado cuenta, pero nos compete pelear por nuestras casas. Como le dijo Nehemías al pueblo, vayan, peleen por sus hijos, peleen por su casa, peleen por sus mujeres, peleen por sus hermanos. Háganse por familias, pero peleen. Y es una responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros pelear y defender nuestra familia. O si no, de nada nos serviría hacer tantas cosas. Nehemías tenía una posición importante. Él no era cualquiera. Nehemías era un hombre que tenía dentro del gobierno un estatus y tenía un lugar de autoridad. Y queridos, lo dejó todo para ir a reconstruir los muros caídos de Jerusalén. Lo dejó todo. Dios le encomienda una tarea y él lo deja todo para cumplir con esa tarea porque tenía que hacerlo en un tiempo récord, porque la ciudad estaba pasando por peligro, podía ser destruida. Una ciudad sin muros puede ser destruida. En aquel entonces tenían que ponerle muros a las ciudades para que cuando el enemigo viniera a atacarla, pues no le fuera fácil derribar la ciudad, entrar y tomar posesión de ella. Y eso era lo que el enemigo quería hacer con Jerusalén. Fíjese que nunca lo ha podido hacer. Jerusalén ha sido como esa tierra escogida y protegida por Dios de todas las épocas, desde los comienzos de la Biblia hasta hoy en día, es atacada. Y nadie ha podido entrar, siendo una de las más pequeñas, porque Jerusalén
es uno de los países más pequeños del mundo, más o menos de la dimensión de Cundinamarca, de nuestro departamento, es pequeñito. Y nunca nadie ha podido tomar posesión de él. ¿Por qué? Es un pueblo escogido. Entonces, ¿por qué Nehemías sabía que tenía una responsabilidad grande? Porque sabía que sin murallas la ciudad estaba desprotegida. Porque sabía que sin murallas fácilmente el enemigo podía tomarlo y podía atacar a las familias y acabar con el pueblo cristiano de aquel entonces. Entonces usted y yo somos escogidos para esa tarea. Es nuestra responsabilidad proteger nuestras familias y de esa manera estaríamos protegiendo la ciudad y de esa manera estaríamos protegiendo nuestro país. A veces no sabemos qué hacer cuando escuchamos noticias como las que escuchamos hoy en día. ¿Sí o no? No sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, que uno se queda como aterrado. Dice uno, ay Dios mío, ¿a quién se le ocurriría darle el voto a este señor? Y yo pienso, ¿y qué hace uno? Orar por él. Porque finalmente en la bendición del gobernante está la del pueblo. Entonces, quiero darle 3 consejos el día de hoy, que usted los atesore en su corazón y podamos proteger nuestras familias. El primero, enseñe la palabra de Dios. Esa es una responsabilidad que tenemos. Enseñe la palabra de Dios. Dice Proverbios capítulo 22, verso 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dice, instruye. Otra versión dice, enseña al niño en su camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino para nosotros es Jesús. Enseña al niño en las verdades de Jesús. Enseña a los hijos en las verdades del evangelio. Entonces cuando ellos fueren viejos no se apartarán de él. Y usted lo ve, cuando a veces los padres no vemos la dimensión de lo que puede pasar con nuestros hijos cuando ellos son pequeños. Porque cuando son pequeños, como sea, entre comillas, hacen caso. A fuerza de una amenaza, de un castigo, hacen caso. Pero cuando los chicos ya son más grandes, la cosa cambia. Y si no se les instruyó y se les enseñó cuando ellos eran chicos, no es tan fácil hacerlo ya de grandes. Y escuchaba en una intercesión que estábamos conectados a una mujer que dijo el pastor César que si alguien tenía preguntas. Y una mujer le dijo, pastor, mi hijo tiene 25 años y se ha declarado homosexual. ¿Qué debo hacer? Y yo dije, dura tarea. Y dijo el pastor, querida hermana, ore y pídale al Señor misericordia. Y yo dije, sangre de Cristo. Porque si al niño no se le instruyó de chico en su camino, ahora ya de grande no es tan fácil. Solo un milagro de Dios. Y yo dije, ¡ay, Dios mío! Eso me llegó al corazón. Yo dije, qué responsabilidad la que tenemos. Qué responsabilidad la de instruir a los chicos cuando son jóvenes, cuando son chicos, cuando son niños, en el camino de Dios. Los que tienen sus hijos pequeñitos tienen esa labor y tienen ventaja. Porque tienen todo para que sus hijos les sirvan a Dios y para que vivan una vida conforme a la palabra de Dios, porque tienen un papá y una mamá cristianos, o una mamá solamente cristiana, o el papá, pero hay una responsabilidad y se puede de la mano de Dios. Si ya están más grandecitos, la tarea es un poquito más dura, pero se puede porque en Cristo somos más que vencedores, todo lo podemos hacer porque Cristo nos fortalece. Si ya el chico ya es supremamente grande, pues si toca clamarle al Señor y doblar rodilla, interceder y pedir misericordia, pues nos toca. No es igual de fácil, porque el Señor lo enseña, y los que conocen de la palabra y la estudian y la conocen, como por ejemplo el pueblo judío, por eso ellos enseñan a sus hijos desde chiquitos. Desde pequeñitos conocen la palabra. Ellos saben que no le están faltando al papá y que si desobedecen no le están faltando al papá sino a Dios. Ellos saben que si no hacen las cosas, los dictámenes, digamos, del Señor o los mandatos del Señor, ellos saben que no le están faltando al papá y a la mamá sino a Dios. Y crecen con esa convicción. Entonces a veces nosotros somos relajados un poquito con los hijos, relajados. Algunas veces pensamos más en las cosas de nosotros, otros piensan más en atesorar, otros piensan más en tener dinero para darles una calidad de vida a sus hijos y dejan de lado
en la enseñanza en principios y en valores, enseñar en la palabra, porque es que lo que el Señor nos manda, instruye al niño en su camino. Entonces cuando fuere viejo, pues no se apartará de él. Queridos, no nos engañemos, a los hijos no les vamos a dejar gran herencia, eso lo sabe solo Dios. Finalmente el dinero que tanto bendice. A los hijos hay que dejarles principios, una enseñanza clara, un estilo de vida, un modelo a seguir, y ese modelo lo seguirán y permanecerán en él. Más que el dinero. ¿Qué hace uno trabajando y matándose por dejarles dinero? Plata que hoy está y mañana no. Plata que hoy está y mañana se la roba otro. Plata que hoy está y mañana se acaba. Plata que si no se administra bien se acaba en menos de nada. Entonces, la tarea del padre, así como del líder cristiano con sus hijos espirituales, es dejar un legado. Es dejar un camino, es instruirlo a través de la palabra. Y esa es la responsabilidad que usted y yo tenemos porque nos la delegó el Señor. Esa es la responsabilidad, enseñar principios, promesas de la palabra. Esta semana, en la intercesión de mujeres, me correspondió la semana pasada. Y cada día con una pastora diferente. El viernes estuve con la pastora Marcia y estuvimos enseñando acerca de la armadura. Y yo pensaba, me gustó algo que dijo ella, ¿no? A ella le decía uno, el yelmo de la salvación, y yo decía la coraza del espíritu, me tocó la espada de la fe. Nos dividimos la armadura. Pero me gustó algo que dijo Marcia, la pastora Marcia, del cinturón, del cinto de la verdad, o el cinturón de la verdad. Y dijo, el cinturón se lo ponían los soldados para que el armazón que se ponían no les bailara, no les quedara grande. Y en el momento de la pelea se les pudiera enredar con la espada, se les pudiera enredar con el escudo y se embolataran y pues los venciera el enemigo. Entonces el cinturón se ponía sobre la coraza y se apretaba duro y le llamaban el cinto de la verdad. Y decía la pastora Marcia, es el cinto que le falta apretarse a algunos hombres hoy en día, padres de familia. Y yo dije, es verdad. El cinto que le falta apretárselo a la mamá, permisiva, alcahueta. El cinto que le falta apretarse a los padres a veces con los hijos. ¿Por qué? Porque el cinto sostiene todo el ropaje, digámoslo, toda la armadura para que el enemigo no le venza. Si el cinto está bien apretado, pues no se le va a mover la coraza, se va a poder mover bien el soldado y va a poder dar una buena pelea por su familia, en defensa de su familia. Entonces el cinto tiene que estar apretado. Y es lo que falta hoy en día en muchos hogares. De pronto que el papá se apriete el cinturón, no para ejercer violencia, sino para ejercer autoridad, correctamente y de la mano de Dios. El cinto que le falta a la mamá para ejercer autoridad, correctamente y de la mano de Dios. Es el cinto de la verdad, que debe estar bien apretado. Y eso me gustó, yo escuchaba a la pastora Marcia y dije, wow, yo nunca lo había visto de esa manera. El cinto que aprieta y sostiene la armadura. ¿Por qué? Porque a veces algunos dejan que sus hijos sean enseñados por la televisión, porque a veces se enseña más que la palabra, porque es la responsabilidad de nosotros como cristianos que nuestros hijos sean enseñados en la palabra de Dios. Y a veces son más enseñados por un TikToker, por un influencer hoy en día, por un youtuber, que empieza a marcar un estilo de vida, porque son tendencias y van marcando un estilo. Y ese estilo lo quieren copiar muchos de sus seguidores. Y por eso pasan tantas cosas. Nuestro modelo a seguir, queridos, no nos engañemos, es Jesús. Nuestro modelo a seguir es Jesús. Gracias, Yarley. Dije yo como que solo me está escuchando Yarley. Nuestro modelo a seguir es Jesús. Gloria a Dios. Dije yo, ¿será que están siguiendo a algún youtuber? TikToker, ¿qué será? Es Jesús, ese es el mejor. Ese es el que realmente marca un derrotero correcto, no nos engañemos. Ni dejemos que nuestros hijos sean engañados. Sin exagerar, obviamente, en este mundo estamos, pero no somos de este mundo. Sin exagerar, ¿no? En mi época el televisor era el cajón del diablo. Yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia, yo me acuerdo que algunos de los pastores decían que el televisor o la televisión era del diablo y uno se sentía como medio pecador viendo televisión. Ir a cine, yo dejé de ir 6 años porque alguno de los pastores un día dijo que eso lo que se veía en cine contaminaba horrible y que esas películas y nosotros
Henry, dejamos de ir cuánto tiempo a cine, ¿no? Yo me acuerdo que 6 años. Hasta que un día le preguntamos al pastor César y dijo, no. Y uno dijo, ay Dios mío. Y eso casi que hacemos fiesta por poder volver a ir al cine. Eran otras épocas, pero hacíamos caso. ¿Qué hizo el Señor? Pues nos guardó. De verdad, 6 años en que no vimos cosas incorrectas, porque bastante cositas fuertes que tienen las películas de hoy en día, las series de hoy en día, bastante lenguaje inapropiado, como dice, lenguaje inapropiado. Dice, la misma película, el mismo cosa lo pone ahí, escenas de sexo, lenguaje inapropiado, y le dan play, y le damos. Y a veces lo que uno se expone a ver es fuerte. Entonces digo yo, queridos, y dejamos a merced de Hollywood, a merced del cine, a merced de Netflix, el trabajo de la personalidad y el carácter y la fe de nuestros hijos. Entonces ahí es una gran responsabilidad la que tenemos como padres, de coger y en familia. ¿Sabe qué hacemos con Sandro? Vemos en familia, tratamos de ver en familia las películas, miramos de qué se trata, vemos el tráiler, vemos de qué se trata y tratamos de verla en familia con unas palomitas y con una gaseosita, preferiblemente en la casa. Bueno, a veces vamos al cine, fuimos a ver Ant-Man. No me gustó. Pues es que no soy muy de superhéroes y todo eso. Mis hijos les gustó, pero bueno, por hacer plan de familia y ver qué es lo que van a ver, porque mandarlos solos también todo el tiempo, pues como que hay que mirar qué es lo que ven. En lo posible, porque pues no podemos ser supervisores y policías de tiempo completo. Por eso qué importante enseñar al niño en el camino. No sé si me he hecho entender. Enseñe al hijo en el camino del Señor, entonces va a pasar el tiempo en su camino cuando tenga 17, 20, 25, 30, 40, va a permanecer en él y no se va a apartar de él. Pero tiene que enseñar en la casa. Y tiene que enseñar el papá y la mamá. Y tenemos que enseñar en el temor a Dios todos los días de nuestra vida. Es nuestra responsabilidad como líderes cristianos. De ahí lo importante que uno le dice al líder, la célula se hace siempre, cada semana, porque el líder espiritual, que es el padre espiritual de sus hijos espirituales, también tiene que enseñarle a esos hijos espirituales un camino a seguir para que cuando ellos pasen el tiempo no se aparten de él. Entonces todo eso es bien importante, porque somos padres de hijos naturales, pero Dios nos ha hecho padres de multitudes. Gloria a Dios, Paulita. Dios nos ha hecho padres de multitudes. Gloria a Dios. Entonces si no le enseñamos a los hijos lo que es bueno, escúcheme, Dios les va a enseñar lo malo. ¿Escuchó esa parte? Si no les enseñamos a los hijos a honrar a Dios, el mundo les va a enseñar a deshonrarlo. Entonces, el que calla otorga. No podemos callar. Por eso Mardoqueo le dijo a Esther, no podemos callar, porque si callas, aflicción vendrá para tu pueblo. Mas respiro y liberación el Señor enviará de algún lado. Entonces, si nosotros callamos, puede venir aflicción. ¿Para quién? Para nuestros hijos. Y quien sufre después, también nosotros. Porque uno ver a un hijo mal es duro. Porque uno ver a un hijo que no esté caminando en el propósito del Señor no es fácil. Porque luego sufrir y llorar, yo digo a esas mamás que no duermen porque están en la ventana esperando a ver si el hijo llega a las 3 y 4 de la mañana, en qué estado llega y si llega vivo. Eso debe ser terrible, terrible. Porque es que a los hijos tenemos que enseñarles a portarse bien. ¿Usted le enseña a un hijo a portarse mal? No, ese ya nació con eso. Nació con eso por la naturaleza adámica con la que venimos de la desobediencia de Adán y Eva. Una naturaleza carnal. Entonces el hijo le toca a uno decirle, siéntese bien, enderécese, porque el hijo no le ve problema. Me acuerdo cuando Andrés estaba en el San Alberto Magno, mi hijo mayor, y me llamó Hernando, el rector, nos llamó, es que quiero hablarles una cosita de Andrés. Y yo dije, ay Dios mío, ¿qué haría? Y digo, no, es que imagínate que se sienta escurrido Tatianita y Sandro, porque Hernando es amigo. Yo decía, qué pena, el rector del colegio. Y dijo, es que se sienta todo escurrido, con una mala actitud y come un bombón en la clase. Y yo lo miraba, me provocaba como estrellarlo. Y yo lo miraba, yo decía, qué vergüenza, Hernando es amigo, conocido. Me provocaba que se abriera un hueco y me tragara la tierra. Y yo le decía, pero Andrés, pero aquí, ¿qué tienes que decir de eso? Pues, ¿qué tengo que decir? Y yo respiraba, como que se me iba subiendo los calores.
Y le dije, pues, ¿qué tienes que decir de lo que te está diciendo Hernando? Pues yo no le veo inconveniente a sentarme. Pues si estoy incómodo de sentarme sentado así, pues no, ¿por qué no me puedo sentar más escurrido? Yo decía, mucho entre más hablaba, más la embarraba. Entonces yo lo miraba como diciéndole, en la casa hablamos. Pero a veces no lo ven, no ven la diferencia. Porque el mundo no les enseña. El chico está acostumbrado de pronto, o el mundo le enseña lo malo, o viene con una naturaleza adámica en donde no le es fácil hacer lo que no conviene, le es fácil portarse mal. A los hijos hay que enseñarles a portarse bien, ¿sí o no? Vamos a una visita y uno es, siéntese bien, uno disimuladamente y con la sonrisa, saluden. Así somos las mamás, ¿no? Llega mi mamá a la casa y mis hijos, hola, güey. Y yo, ¿cuál güey? Vaya, salude, dele un beso, abrace a mi mamá. Apenas me miran como, qué exageración, ¿cierto? ¿Quién le enseña a los hijos a portarse bien? Pues los papás. El hijo le parece chéverísimo, hola, güey, y ni siquiera se acercan. Mi papá decía, vienen hasta el lado mío, se despiden y me dan el beso y no se acuestan hasta que vengan y se despidan de su papá como debe ser. Y mi papá no era cristiano. Y nosotros sabíamos que no nos podíamos ir a dormir hasta que fuéramos a la habitación a darle el beso al papá. Tampoco podíamos empezar el almuerzo, nos sentábamos a la mesa. Nadie podía empezar a comer hasta que mi papá comiera. Y yo dentro de mí decía, no, como un rey. Él decide quién come y quién no. No, era que el papá tenía una autoridad diferente a la de hoy en día, ¿no? Entonces, hasta que el papá no se sentaba y comía, todos comíamos. Y nadie se podía parar de la mesa hasta que mi papá terminara. Porque mi papá decía que la mesa era el lugar familiar de reunión. Y así era antes. Era el lugar de reunión. Y nos parecía chistoso, pero la verdad eso nos obligaba a compartir con los padres, a hablar con ellos, a contarles las cosas. Ahora, ¿con quién comparten la mesa? Con el celular. Algunos, ve uno en los restaurantes todos con un celular en la mano y nadie habla. Y supuestamente van a comer una celebración. Entonces, queridos, que nos toca enseñar. Les enseñemos a nuestros hijos para que más tarde no tengamos inconvenientes. La responsabilidad está en nosotros. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 al 9. Estas palabras que yo te mando hoy, está hablando Moisés al pueblo de Israel, a los cristianos, y les dice, estarán sobre tu corazón. O sea, las palabras, cuando le dice estas palabras que yo te mando hoy, es la palabra de Dios, porque Moisés estaba enseñando la palabra de Dios. Y las repetirás a tus hijos. ¿Qué dice repetir? Ahí subraye la palabra repetir. Repetir es dígale y dígale y dígale, así parezca cantaleta. Repetir, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en la casa, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en tus postes, en los postes de tu casa y en las puertas. O sea, como un estilo de vida. Por la mañana, al mediodía, por la noche, hablarás de ella en la casa, las atarás en tu mano, las tendrás como frontal entre ceja y ceja, se hablará en la casa de la palabra. Eso es lo que el Señor nos invita a hacer. Eso es lo que se debe hablar. ¿Sabe? Yo escuchaba de la pastora leyendo el testimonio de Derek Prince. La esposa aprendió 4 idiomas y los aprendió en su edad adulta, después de los 50 años. Y yo decía, wow, hay gente súper disciplinada, pensaba dentro de mí. Y una de las estrategias que Dios le dio a la esposa de Derek Prince, 20 o 25 años mayor que él, era poner palabras en la nevera y pegarlas. Y ella ponía palabras y se iba aprendiendo los idiomas de esa manera, en un idioma, en otro idioma, y las iba estudiando. Cada que abría el refrigerador veía las palabras y se iba aprendiendo, iba memorizando esas palabras. Digo yo, tremendo. Cuando lee uno este pasaje y dice que las escribas en los postes de tu casa y en las puertas, ¿qué tal si pusiéramos versos bíblicos en nuestra casa? ¿Y qué tal si los estuviéramos cambiando? ¿Cuánto aprenderíamos de la palabra de Dios? ¿Cierto? Así usted sienta que la casa no se ve tan bonita, que el verso bíblico no armonice tanto con la sala o el comedor, pero armoniza con su corazón y es para su bien. Entonces,
Qué lindo ¿cuánto aprenderíamos? Si uno aprende idiomas de esa manera, yo pensaba, ¿no? Si esa señora aprende idiomas, 4 idiomas, de esa manera, ¿cuánto aprenderíamos nosotros con versos bíblicos? Yo puedo decir que la época en que más versos bíblicos aprendí fue en mi escuela de líderes, porque a nosotros nos hacían aprender de memoria. Teníamos que llegar con 5, la maestra que yo tenía, que era muchísimo más joven que yo, nos enseñaba que debíamos traer 5 versos bíblicos aprendidos en cada clase, era una tarea. Y ella decía, a cualquiera voy a pasar y va a decir los 5 que se aprendió esa semana. Y uno, por pena de que les lo pasaran y no sabérselos y quedar en vergüenza, pues se los aprendía. 5 versos cada semana. Y fue mucho lo que aprendimos. Porque efectivamente no los aprendíamos. Entonces, querido, tiene que ser un tema de conversación. Tiene que ser un tema, ojalá, y sacar en un día a la semana para que el padre de familia, especialmente el papá, si está el papá, si no está, y los hijos están educados por la mamá únicamente o solo por el papá, bueno, el que tenga la autoridad espiritual, dedicara una horita a enseñarle a su hijo un pasaje bíblico y que el hijo tenga el recuerdo. Qué lindo esto, ¿no? ¿A usted no le parece que su hijo crezca con un recuerdo diciendo, ay, cuando mi papá se sentaba en la sala y me leía la Biblia? Ay, cuando mi mamá se sentaba en la sala y me enseñaba y hacía oración conmigo. Y así al chico le parecerá joven como un poco chistoso o raro, o no siempre lo querrá hacer, pero más adelante dirá, cuánto valoro esas oraciones de mi mamá, cuánto valoro esas oraciones de mi papá, porque cuánto guardan la vida de los hijos. Demanda compromiso, queridos, que a veces nos cuesta el compromiso con todo. Compromiso con la oración, compromiso con el devocional, compromiso con la iglesia, compromiso con Dios, nos cuesta. Y como algunos no lo ven en modo financiero, porque se compromete con su trabajo porque sabe que tiene ganancia, pero a veces no lo ve de la misma manera con Dios. Si usted pudiera ver de la misma manera con Dios que la ganancia y las riquezas y los tesoros son espirituales en lugares celestiales juntamente con Cristo, déjeme decirle que viviría de cabeza con el Señor. Entonces, le vamos a nombrar 2 ejemplos. Uno es el rey Acab. El rey Acab, de personas que enseñaron en el temor a Dios, uno que sí y uno que no. El que no es Acab. Acab tuvo 70 hijos y fue malo, perverso. El rey Acab, ¿se acuerda de Acab? Bueno, de la Biblia de Reyes, que cuenta Segunda de Reyes. Y en vez de enseñar a sus hijos en el temor a Dios, el rey Acab enseñó a adorar a Baales, a dioses paganos, a los dioses que adoraba el mundo en aquel entonces. Y sus hijos crecieron sin temor a Dios. Dice Segunda de Reyes 7:17. Segunda de Reyes 7:17. Tan pronto como Jehú llegó a Samaria, exterminó a la familia de Acab, matando a todos los que quedaban allí, según la palabra que el Señor había dado a conocer a Elías. Murieron los 70. ¿Se imagina el trabajito para hacer 70 hijos? Pero no sé en qué está pensando, hermano. Yo estoy pensando en el trabajo de mantener 70 hijos. Darle ropa, alimentación y todas esas cosas. Murieron todos. Todos se murieron. Fueron exterminados los hijos de Acab. ¿Por qué? Porque se cumplió la ley de la siembra y la cosecha. Sembró Acab deslealtad, sembró amor al mundo y cosechó. ¿Qué cosechó? Muerte. El que siembra para la carne, de la carne segará. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, dice la palabra. Entonces, ¿qué pasó con Acab? Sembró y cosechó. Mire la responsabilidad, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y el otro ejemplo es Obed-edom. Obed-edom tuvo 70 hijos, escogidos igualitos. Acab tuvo 70 hijos, Obed-edom tuvo 70 hijos. Y amaba Obed-edom a Dios. Enseñó a sus hijos en el temor a Dios. ¿Cómo será lo que Obed-edom amaba a Dios, que su casa fue escogida para llevar el arca? El arca de Dios. Cuando el arca deambulaba de tienda en tienda, de pueblo en pueblo, la casa de Obed-edom fue escogida para llevar allí el arca y que posara el arca de Dios en casa de Obed-edom, porque amaba a Dios y enseñó a sus hijos en el temor a Dios. Seguramente no fue fácil, pero él lo hizo. Y mire lo que pasó con los hijos de Obed-edom. Segunda de Samuel capítulo 6 verso 11.
Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom de Gat. Y el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su familia. Destaco la última parte. Y el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su familia. Fíjese, no bendijo solo a Obed-edom, bendijo a toda su familia. Usted tiene que declarar: así como Obed-edom, todos mis hijos serán bendecidos, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Queridos, nuestros hijos serán más sobresalientes que nosotros. Usted debe declararlo, porque eso va a ser así. Si usted los está enseñando en el temor a Dios, déjeme decirle que la unción va en aumento, que la gracia, la unción va como la aurora en aumento, va avanzando. Ellos tienen más dones, más talentos, más gracia, mayor alcance, diestros en muchas cosas, porque los chicos hoy en día vienen con un chip tremendo, de que desde pequeñitos saben hacer muchas cosas. Yo me acuerdo de Luciana, mi sobrina, que no sabía leer ni escribir, pero sabía entrar en las páginas de YouTube y buscar a las muñequitos que quería ver y las muñequitas que quería ver que cantaran, y todo lo sabía hacer en una tablet. Y yo decía, pero no saben ni leer y escribir, ¿cómo buscará eso? Porque vienen con un chip tremendo. Ellos van a ser mucho más sobresalientes que nosotros y harán cosas mucho más extraordinarias para Dios que nosotros. Pero necesitan que alguien les muestre un camino a seguir, y esos somos nosotros. Queridos, escúcheme esto: no basta con dar buen ejemplo, porque algunos dirán: ay, pues en mi casa no peleamos, en mi casa ya nos llevamos en paz. No basta con eso. Usted tiene que enseñar la palabra de Dios a sus hijos. No basta con dar buen ejemplo. Comprométase con el Señor en esta tarea que Dios le delegó, así como Nehemías se comprometió con Dios en la tarea que Dios le delegó. Comprométase y diga: lo voy a hacer todas las semanas, voy a dedicar un rato y le enseño a mis hijos una parte de la porción, y ellos van a crecer y se van a acordar, y cuando lleguen a viejos no se les va a olvidar lo que su papá le enseñó. No se les va a olvidar. ¿Sabe? Mi papá decía que llamar a una casa decente después de las 10 de la noche no se podía, porque eso era faltar al respeto. Y a mí se me quedó eso. Yo a veces quiero hablar con alguien, yo me duermo muy tarde todos los días, nos acostamos muy tarde. 11, 12, 1, 2, todos los días. Y a veces me acuerdo de alguna tarea que tengo o de algo que quiero decirle a alguien, y digo yo: ay, Dios mío, pero ¿cómo le voy a escribir a la 1 de la mañana? Y a veces le digo: perdón la hora, respóndeme mañana, porque mañana se me olvida escribirte. Y les dejo y le escribo. Pero yo, ¿por qué me acuerdo de eso? Porque mi papá decía, en mi casa me decían: uno a una casa decente no llama después de las 10 de la noche. Y una niña decente no responde una llamada después de las 10. Y el que la llame le está faltando al respeto. Y yo, uy, mi papá tenía sus normas, y no era cristiano. Entonces, digo yo, esos principios a uno nunca se le olvidan. Esas cositas que le enseñó la mamá, que le enseñó el papá, a uno nunca, queridos, se le olvida. Si lo que usted enseñe en su casa a sus hijos de la palabra del Señor, nunca se les va a olvidar. Y más tarde va a ser para su propio bien. Más tarde va a ser para guardar su vida. Más tarde va a ser, si no es así, no solamente el chico va a estar sufriendo y llorando, sino la mamá y el papá también. Porque uno ver a un hijo mal es muy delicado, es muy doloroso, es terrible. Queridos, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Las tendencias pasarán, las modas pasarán, los youtubers pasarán, el presidente Petro pasará. Pero la palabra de Dios no pasará. Nos toca confiar en la palabra de Dios, porque si no, ¿qué hacemos? Todo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Lo dice la Biblia: cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Y la palabra no vuelve vacía. Entonces, querido, créalo y comprométase. Lo segundo, ore por su familia. Entonces, lo primero, enseñe la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Compromiso. No lo haga conmigo, hágalo con el Señor. Oiga, me voy a proponer, este año quiero cosechar una familia que le sirva al Señor. Entonces me voy a proponer a enseñar la palabra de Dios. Amén. Lo segundo, ore por su familia.
Entonces este año usted va a decir, me voy a proponer en el nombre de Jesús. Mire este pasaje de Job tan espectacular, Job 1:5. Después de cada fiesta, algunos estarán diciendo, no, que no se puede. No eran fiestas de celebraciones al Señor. No se crea, es que interpretan la Biblia. No, Señor, eran las fiestas que le celebraban a Dios los judíos. Ellos hacían fiesta de los panes sin levadura, de la proposición, de las fiestas solemnes, de muchas fiestas. Entonces, después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia, o sea, llamaba a sus hijos, familia, para pedirle a Dios que les perdonara de cualquier pecado que pudieran haber cometido. Yo me imagino a Job, bueno, reunámonos, agache cabeza cada uno, vamos a pedirle todos perdón al Señor. Ay, papá, ¿pero de qué? Que los chicos son así. ¿Pero de qué? Agachen cabeza todos, vamos a pedirle perdón al Señor. Yo me imagino que Job hacía eso. Y le pedía perdón a Dios. Vamos en el verso, ¿qué? Se levantaba muy temprano, de pedir perdón de cualquier pecado que hubieran cometido. Se levantaba muy temprano, mire, devocional, y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. ¿Cómo la ve? Todos los días. ¿Cuántos hijos tuvo Job? 10 ofrenditas diarias. Por eso era tan próspero. Cuando Dios le dio permiso al enemigo de tocar la vida de Job, que luego le recompensó al doble, Job era supremamente próspero, era riquísimo. Yo hice un estudio de Job y la Biblia dice que Job era millonario. Pues claro, si era que presentaba 10 ofrendas diarias. Dice la Biblia, ¿no vamos en el verso qué? Tal vez que sus hijos ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job esto era una costumbre. Diga conmigo costumbre. ¿Y de cuándo era la costumbre? ¿De cada 8 días el domingo en la iglesia? Todos los días. La oración eficaz del justo, queridos, puede mucho. Job pedía hasta por los pecados que de pronto sus hijos hubieran cometido. Malos pensamientos, renegar, ira, contienda, división, envidias. Querido, la intercesión los protegerá, porque mientras usted esté intercediendo, el Señor está peleando por su casa, está peleando por sus hijos. Cuando Nehemías le dijo al pueblo, tomen las armas y peleen por sus hijos, le estaba diciendo, interceda, oren. Ninguna arma forjada contra nuestra casa prosperará. Y hoy condenamos toda lengua que se levante en juicio contra nuestros hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Diga como dijo Josué, ustedes verán a quién quieren servir, ustedes verán lo que quieran hacer, pero ustedes verán si quieren servir a los amorreos, a los amalecitas, a los amonitas, a quién quieren servir, a los dioses de este mundo, ustedes verán. Pero yo, y lo dijo la cabeza de su casa, y mi casa serviremos al Señor. Esa debe ser la determinación de un cristiano. Así se burlen sus vecinos, así se burle su familia, así se burlen los de afuera. Es que el que le bendice no es su vecino, el que le bendice es el Señor Jehová de los ejércitos, Rey de reyes y Señor de señores. Y si algún hijo pródigo se fue, hoy por la fe usted va a creer, ese hijo regresa al Señor y le sirve a Dios. Así como el hijo pródigo. Entonces, porque en su casa habrá paz. Usted tiene que declarar en oración que en su casa hay reconciliación, que en su casa hay amor, que en su casa hay perdón. Declare sobre su matrimonio y declare sobre su familia. No se canse, acuérdese de la palabra rema. No nos cansemos, porque si no desmayamos, a su tiempo segaremos. Y termino con esto, asista en familia a la iglesia. Qué hermoso que es ver a los padres con los hijos. Hay que Pedrito con Pipe, con Cevita, no, qué belleza. Alex y Henricito con Sebastián, con sus hijos. Bueno, yo sé que algunos tienen sus hijos en otras reuniones, ¿cierto? Y ya vinieron a la otra reunión. Ahí está Juan Piz también hoy con su papá y su mamá. Juan Piz. Ahí está con su papá y su mamá, feliz, contentos, todos en la casa del Señor. Seguramente que hay otros que tienen sus hijos en otras reuniones, pero, queridos, qué importante y qué lindo es venir en familia a la iglesia. La Biblia nos enseña esto, Génesis 7, 11 al 16. Termino con esto. Voy a leerlo rápidamente porque es el tema del arca. Y sucedió que el 7º día de las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra,
el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé, que era el papá, Sem, Cam y Jafet, que eran los hijos, el papá con los hijos, en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domésticos según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro según su especie, vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Mira el verso 16, que ahí hay una clave, una perla preciosa. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Aquí hay una revelación. ¿Quién fue el último que entró en el arca? Noé. ¿Por qué fue el último que entró en el arca? Porque se aseguró que entrara Sem, Ham y Jafet. Porque se aseguró que entrara su esposa. Porque se aseguró que entraran sus nueras. Porque se aseguró que entraran sus nietos. Porque se aseguró que entrara toda su familia. Porque dentro del arca iban a ser protegidos. El arca tipifica la iglesia. Usted tiene que asegurarse y hacer todo lo que esté a su alcance, porque su familia le sirva a Dios, porque sus nueras, yernos, nietos, los que son más adultos, sus hijos les sirvan a Dios y estén dentro del arca. Acuérdese de tiempo de los primogénitos. Dios le dijo al padre de familia: salga afuera, entre a toda su familia dentro de la casa y cerrada la puerta. La marca de la sangre del cordero estará en la puerta. Cuando el enemigo venga, tendrá que pasar de largo, porque la familia estará dentro de la casa y la señal de la sangre del cordero en la puerta. Entonces el enemigo tendrá que pasar de largo, porque sabrá: esa es una familia cristiana protegida por la sangre del cordero. Ellos están resguardados, no los puedo tocar. Eso pasa cuando tú estás en la iglesia. Hay una protección especial. Demanda obediencia. Noé le dijo: entren al arca. Si alguno de ellos no hubiera hecho caso, se hubiera perdido y hubiera muerto en el diluvio. Si algún hijo no obedece, se pierde la bendición. Se la pierde él, su papá y sus demás familia van a seguir bendecidos. Por eso es tan importante que el hijo sea enseñado en la palabra, para que cuando el padre le dé una orden obedezca, así no esté tan de acuerdo. Es tan importante porque el padre se asegura de que todos entren en el arca para cerrar la puerta. Cuidado que no se cierre la puerta sin que entre alguno, porque va a venir un tiempo en el que vamos a darle cuentas al Señor. Y la puerta se puede cerrar en cualquier momento, querido. Estamos a puertas de la segunda venida de Jesús. Necesitamos que la familia esté adentro. Necesitamos que Jesús entre en las casas, que el arca de Dios se lleve como se llevó a casa de Obed-Edom, y la familia esté protegida y la palabra de Dios se predique en las casas, y que la gente venga a entrar al arca. ¿Por qué? Porque si tu familia está en el arca, está protegida. Cada domingo usted se va a asegurar de que su familia está en el arca, pendiente que sus hijos asistan a jóvenes, que los que están en teens asistan a teens. Esa es la tarea del papá y de la mamá. Si tiene que ir a llevarlos y dejar lo que está haciendo para sacar su vehículo, su moto, su bicicleta, o tomar un bus para traer su hijo a la iglesia, para hacer que su hijo asista a la célula, usted lo debe hacer, porque es su responsabilidad. El papá y la mamá sostienen y protegen la casa. Si no lo hace, está dejando a sus hijos desprotegidos, y después tiene que clamarle al Señor misericordia, y esa tarea ya no es tan fácil. Entonces hágalo en tanto tenga a Dios cercano, en tanto tenga tiempo. Hágalo ahora, rápido, porque usted protege su familia y fue escogido por Dios para protegerla. Sus hijos deben seguir sus reglas, porque usted es el que tiene el cinturón de la verdad, el que muestra el camino a seguir, el que les enseña por dónde deben andar. Puestos en pie, por favor. Hay un verso que es Nehemías 4:20, y termino con este, y dice: por eso, en el lugar donde oigan el toque de la trompeta, cierren las filas, nuestro Dios peleará por nosotros.
al sonido de la trompeta era el sonido de la guerra. Y les dijo Nehemías, como ya están en grupos, están armados, están por familia y cada uno va a pelear por su familia, no tengan temor. Al sonido de la trompeta, cuando el Señor venga a pedir cuentas, cerremos las filas, nuestro Dios peleará por nosotros. Dios pelea por tu familia. Si tú peleas por tu familia, Dios pelea por ti. Si tú defiendes tu familia, Dios defiende tu familia y te defiende a ti. Así de que, querido, levántese. Y termino con una historia de la que me acordaba. Y es de un hombre, un abogado famoso, muy destacado y muy bueno en su labor. Este abogado era exitoso, solo tenía un pero. Y el pero es que era alcohólico. Entonces, al ir a su trabajo, antes de llegar a su oficina, a su bufete de abogados, pasaba por el bar a tomarse unos traguitos. Y saliendo de su trabajo, pasaba por el bar a tomarse unos traguitos antes de ir a casa. Pasados unos años, un día notó en tiempo de nieve, en invierno, y volteó a mirar y se dio cuenta que el mayor de sus hijos venía tras él. Había visto las pisadas en la nieve, los pies de su papá, y había decidido seguir a su padre para saber a dónde iba, todos los días con frecuencia. Eso lo hizo el mayor. Y cuando el Señor se dio cuenta, no solamente iba el mayor, sino también iba el segundo y el tercero, tras las pisadas y las huellas del padre en la nieve. Ese día él se detuvo y decidió jamás volver a tomar, porque se dio cuenta que sus hijos estaban siguiendo sus pisadas y que si él no se detenía y cambiaba de camino, sus hijos terminarían igual que él, adictos al alcohol. Nosotros marcamos las pisadas de nuestros hijos. Ellos seguirán nuestras huellas. Siga a Cristo, siga las pisadas de Cristo, siga las huellas de Cristo y sus hijos también las seguirán. Cierre sus ojos, por favor. Hoy le damos gracias al Señor por su bendita palabra. Amado Jesús, gracias. Ponga su mano en el corazón y dígale: Señor, me he equivocado, he cometido errores, he hecho lo malo delante de ti, pero aquí estoy con un corazón sincero para que tú hagas conforme a tu voluntad. Quiero no equivocarme más en mi labor como cristiano, como líder, como padre, como hijo. Quiero proteger mi familia. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás en Cristo Jesús. Las personas que hicieron esa oración por primera vez, que vienen hoy por primera vez a la iglesia, venga aquí adelante rápidamente. Queremos darles un obsequio de parte de la iglesia, pero me gustaría que vinieran. Sean bienvenidos, bienvenida, bienvenida, bienvenidos. Qué bonito, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenido. Dios nunca se equivoca. Sabe, hace 25 años alguien me invitó, había una palabra especial para mí. Y desde entonces, en medio de muchas dificultades, empecé a conocer al Señor. Decidí subirme en esa arca. Hasta el momento el diluvio no me ha alcanzado. Y confío en que hay salvación para mí, para mi casa. Y esa es la invitación que el Señor les hace hoy. Voy a invitarle a que ponga su mano derecha en el corazón y pueda decirle: Jesús, abro mi corazón, te recibo como Señor y Salvador. Quiero proteger mi vida y la de mi familia. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En Cristo Jesús. Y la iglesia le da la bienvenida. Aquí está Elizabeth, que quiere darles un obsequio que tenemos para ustedes el día de hoy. Compartir y tomar 2 minutos de su tiempo. Las personas que les invitaron les van a esperar, así que vamos a pedirles que sigan por aquí con Elizabeth. Por favor, nuevamente bienvenidos. Démosles otro aplauso. Dios te guarde y bendiga, extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire
Vamos a levantarnos hoy con nuestras familias. Si usted tiene hoy a familiares cerca, únase a esa familia y vamos a desatar una bendición que mientras cantamos al Señor, Dios te cubra con su gracia, cubra a tus generaciones, a tus hijos, a los hijos de tus hijos, y te bendiga grandemente el Señor en esta mañana. Amén. Hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu presencia con su gracia, hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia, hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Ahí usted con su familia va a declarar que a partir de hoy las murallas que estaban caídas en su familia serán restauradas. Las murallas de la comunicación, las murallas del amor, las murallas del perdón, las murallas de la restauración. Todo lo que el enemigo había querido destruir, hoy será restaurado. Hoy será reparado, hoy será levantado. Se levanta un nuevo tiempo para cada una de las familias de esta iglesia, Señor. Y hoy, como sus pastores, desatamos la bendición de Dios sobre sus vidas. Pedimos que la misma presencia del Espíritu Santo esté en cada hogar y que podamos también como iglesia levantar familias con propósito, familias sacerdotales, familias que todos puedan decir: yo y mi casa le serviremos al Señor. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en su entrada y salida, en tu llanto de alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Gracias, Jesús. Hoy recibimos la bendición tuya. Levante sus manos y declare que la bendición del Señor nos acompaña, que su presencia nos acompaña, que donde vayamos
La presencia de Dios va con nosotros en la mañana, en la noche, en nuestra entrada, en nuestra salida. Que Él nos cubre con gracia, cubre nuestras generaciones, cubre nuestra familia. Los hijos de nuestros hijos serán bendecidos y serán protegidos por tu cobertura espiritual, porque habitamos bajo el abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente. Hoy damos gloria y honra a tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén.